Me estuvieron pidiendo mucho un especial para Semana Santa, así que vamos a ello. El evento religioso por excelencia. Uno que, por cierto, parece que no se pusieron muy bien de acuerdo para narrar, porque está lleno de agujeros, contradicciones, personajes que actúan fuera de su perfil histórico, y luego llegan y nos clavan unos giros de trama sorprendentemente convenientes. Todo empieza con el nazareno antisistema, porque esa no era una procesión espiritual. El haber entrado a Jerusalén, como lo hizo, montado en un burro, en la fecha en la que lo hizo, en el Pesaj, la Pascua judía, no es casualidad. Pero bueno, de Jesús como rebelde ya habíamos hablado en otro video. Aquí empezó el problema público, aunque muy convenientemente para la historia resulta que nadie hizo nada, aquí no lo arrestan, aquí nadie se escandaliza, hasta que el hippie se nos descontrola. Se mete al templo a tirarles el changarro a todos, que a limpiar la casa de su padre, cuando antes ya nos había dicho que ese güey no habitaba en los templos, pero bueno. Esto más que una limpieza espiritual fue un ataque directo al sistema económico y político de los judíos. Los seduceos, los banqueros de la época eran gente de poder. Y aquí se empieza a revolotear la cosa. La última cena, para la que, por cierto, nadie se puso de acuerdo en la fecha. Mientras algunos evangelistas dicen que sucedió como cena de Pascua, otros dicen que fue otro día. ¿No está medio raro que sea uno de los eventos más importantes dentro del cristianismo y nadie recuerda exactamente cuándo fue o qué estaba pasando en ese momento? El incomodísimo momento de 12 hombres adultos permitiendo que otro hombre adulto les lave los pies. El momento aún más extraño en el que les está dando pan y les dice, esta es mi carne, y el vino mi sangre, la pura y dura fantasía caníbal. Y todo parecía que iba muy bien hasta que ya no, porque de repente Jesús le suelta la de uno de ustedes me va a traicionar. Y en lugar de ponerse a hacer un peritaje y encontrar al impostor, no, ¿qué hacen? Empiezan a preguntar, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y aquí yo solo me puedo imaginar la cara de Jesús viendo a todos los que no eran Judas preguntándoles si eran ellos. Tipo, ¿tienes algo que contarme, Tomás? Y se arruina la cena porque ahora todos sospechan de todo. Después nos vamos al Getsemaní, lugar en el que por cierto ya les dije que estaba muy raro que hubiera 13 hippies armados rezando. No es secreto para nadie que en las filas de Jesús había celotes, nacionalistas extremos, violentos, así sí tiene sentido que tuvieran espadas. Llegan los soldados y aquí hay otra parte que me encanta, porque hay mucha gente que sigue defendiendo la imagen de Jesús con el cabello largo y rubio y los ojitos claros. Güey, aquí es más que evidente que es un judío más de la época, tan así que Judas tiene que señalarlo con un beso para que los soldados puedan distinguirlo de entre los demás porque todos se parecían. No brillaba, no tenía un aura encima, no había angelitos cabeza con alas persiguiéndolo para todos lados, era indistinguible. Y cuando lo arrestan pasan cosas raras. Para empezar, ¿qué pedo con su sistema de defensa? Tenías 12 cabrones, güey. Ya sé que los otros son soldados, pero pues en teoría estaban armados. Y el único que medio hizo algo, falló. O no sé si Pedro desde el principio llevaba la intención de cortarle la oreja al soldado nada más, pero si era un intento de acabar con ellos, decepcionante, Pedro, decepcionante. Total que lo arrestan y ¿qué pasa? Todos desaparecen, incluido Pedro, que acababa de aventarse un discurso de yo muero por usted, maestro. Todos desaparecen. Es más, el del discurso de yo por usted, la vida termina negándolo. Es como el vato que te dijo como de no, yo jamás te engañaría a ti. Lo niega 3 veces. Luego hablemos de Pilato, porque pareciera que el texto religioso está hecho así a propósito, para quitarle culpa a Roma y dársela a los judíos, pero es que es súper evidente. A ver, ya sabemos todos que el Sanedrín fue el que condenó a Jesús, pero Pilato históricamente no era este vato que se lavaba las manos, que, ay no, yo ni lo quería crucificar, no se veía tan peligroso. ¿Tú te imaginas a un funcionario romano dudando de una ejecución? Claro que no. Es más, históricamente Pilato era conocido por ejecutar gente sin juicios, con tal de mantener el orden público. El detalle soberbio de que se lavara las manos se añadió en la narrativa cristiana después. ¿Por qué? Porque los judíos estaban fritos, sabían que iban a caer. Si no me creen, acuérdense en lo que pasó en el 70 después de Cristo. Jerusalén, ni piedra sobre piedra. Entonces los cristianos, que listillos eran, buscaban hacerse un espacio en el corazoncito de Roma, cosa que lograron después. Pero no podías hacerte de un lugarcito en el imperio acusándolos de haber matado a tu líder, ¿verdad? La culpa tenía que ser de alguien más. La crucifixión. Roma reservaba este tipo de ejecución para rebeldes, para sediciosos políticos, para gente problemática, pues, que condenaran a la cruz al vato de bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No tiene tanto sentido histórico. Si nos acostumbramos a ver la figura de Jesús como agitador de masas, tiene más sentido. Y ahí hay otro detalle en el que tampoco se pusieron de acuerdo los evangelistas, que son las últimas palabras de Jesús, porque varían de evangelista a evangelista. Eli, Eli, lama sabachthani. Esa es la que más me gusta. Y luego entra otro personaje muy extraño o muy bien acomodado, dependiendo de lo que quieran creer, que es súper conveniente para la trama. José de Arimatea.
y Nicodemo van en paquete. Este güey era miembro del Sanedrín, el mismo consejo que condenó a Jesús, pero nos dicen que, otra vez muy convenientemente si me lo preguntan, era seguidor de Jesús, o sea, era doble agente el vato. Y es gracias a él que nos sacan otra vez, pero bien cabrón, de la normalidad histórica en la época. Porque, a ver, los crucificados no solo era como la tortura de la muerte, sino también la humillación post-mortem. Los crucificados eran enviados a fosas comunes, a ser devorados por aves de rapiña. La exposición pública del cadáver era parte de la condena, pero resulta que porque José de Arimatea fue a hablar con Pilato, le dan el cuerpo en fa. Pilato no era el hijo de la vecina, era un alto cargo romano, listillo, y sabía perfectamente que el nazareno había declarado que iba a resucitar al tercer día. De pronto dejar el cuerpo colgado en la cruz era mejor idea, o dárselo a los buitres, pero no, parece que lo más lógico aquí era que actuara en contra de sí mismo, dándole la oportunidad perfecta a los seguidores de este vato de que desaparecieran el cuerpo y dijeran que resucitó, pues así lo escribieron en el cuento. El punto es que lo bajan y lo meten en un sepulcro nuevo que por cierto era de José de Arimatea. Le ponen una piedrota y unos soldados vigilando. Que aquí tampoco hay consenso. Parece que nunca se pusieron de acuerdo para escribir la misma historia, porque depende del evangelista que leas, era un guardia, o eran dos, o no había nadie. Y lo mismito cuando el cuerpo desaparece, porque unos dicen que había dos hombres con Jesús, otro que Jesús era altísimo, otro que era una especie de ángel, mujeres que lo ven o no, testimonios súper contradictorios de haberlo visto después de muerto. Pero el punto es que no hay cuerpo. Y aquí es donde podemos o no cambiar de terreno, porque ya no es material para la historia, sino para la interpretación. Recapitulando, tenemos a un aparente ser de luz que entra en un burro a Jerusalén, enloquece y voltea mesas. Voltea mesas. Un traidor, en mi opinión, juzgado además porque no estaba haciendo otra cosa que cumplir la profecía. Un equipo de compañeros fieles y entrañables que sale corriendo a la primera amenaza. Un procurador romano actuando completamente fuera de personaje. Una crucifixión muy dramática. Un entierro demasiado conveniente. Y un final que nadie pudo contar de la misma manera. Pero aún así esto se convirtió en verdad absoluta para mucha gente. No porque todo encaje necesariamente, sino porque como todo buen espectáculo, no hace falta lógica si tienes muchas personas dispuestas a creer en él. Pero que vivan los romeritos, supongo.